Alfredo el Güero Gil, un ícono de la música romántica, brillaba en el escenario. Su voz, un susurro que tocaba el alma, lo llevó a la cima. Pero, ¿sabías que detrás de esa sonrisa encantadora había un secreto oscuro? 6 meses en la cárcel. Un escándalo que no solo arruinó su carrera, sino que también desnudó su humanidad. Imagina la escena, luces brillantes, aplausos ensordecedores, y de repente, un giro inesperado. La fama puede ser un arma de doble filo. ¿Qué sucede cuando el éxito se convierte en una prisión? Alfredo se enfrentó a una pregunta aterradora. ¿Quién era realmente? Mientras su vida se desmoronaba, la soledad lo abrazaba. En la celda, los ecos de su pasado resonaban. La música que una vez lo liberó, ahora lo atormentaba. ¿Era el hombre que todos amaban, o solo un reflejo de sus propias decisiones? La fama lo había elevado, pero también lo había atrapado. ¿Podría redimirse? ¿O este estaba destinado a ser un prisionero de su propia historia? La respuesta podría cambiarlo todo. En 1944, Purrium-Taden, Nueva York, vibraba con el eco de la música. Las calles estaban llenas de vida, pero en el corazón de la ciudad, 3 voces se unieron para crear magia. Eran jóvenes, talentosos y llenos de sueños. Sin embargo, detrás de su éxito fulgurante, se escondían secretos oscuros que amenazaban con destruirlo todo. La primera voz era la de Clara. Su talento era innegable. Desde pequeña, había soñado con ser cantante, pero su ambición la llevó a tomar decisiones cuestionables. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para alcanzar la fama? Cada nota que cantaba la acercaba más a su sueño, pero también la alejaba de su esencia. La presión era abrumadora. La fama tenía un precio, y Clara empezaba a preguntarse si valía la pena. La segunda voz pertenecía a Miguel. Era el compositor del grupo. Su mente era un torbellino de ideas, pero también de inseguridades. Cada vez que escuchaba a Clara interpretar sus canciones, sentía una mezcla de orgullo y miedo. ¿Y si nunca era lo suficientemente bueno? La sombra de la duda lo perseguía. La búsqueda de la perfección lo consumía. En su interior, luchaba con la pregunta: ¿podría soportar el peso de su propio talento? La tercera voz era la de Ana. Ella era la más joven del trío, pero su pasión era contagiosa. Sin embargo, su inocencia la hacía vulnerable. A menudo se preguntaba si sus amigos realmente la valoraban o si solo la veían como un medio para alcanzar sus propios fines. La lealtad se convirtió en un dilema. ¿Podía confiar en ellos o su amistad era solo una fachada? La lucha interna la desgastaba. La presión de ser parte de algo grande la hacía cuestionar su lugar en el mundo. Mientras el grupo alcanzaba la cima, las tensiones comenzaron a surgir. Las noches de ensayos se convirtieron en discusiones. Clara exigía más atención, Miguel se sentía menospreciado y Ana se sentía atrapada entre ellos. La música que una vez los unió ahora los separaba. Cada uno enfrentaba sus demonios, pero nadie se atrevía a hablar. El miedo a perder lo que habían construido los mantenía en silencio. Una noche, después de un espectáculo exitoso, Clara se encontró sola en el camerino. Las luces brillaban intensamente, pero su reflejo en el espejo era sombrío. Se preguntó si realmente era feliz. La fama la había envuelto en un manto de soledad. La risa del público resonaba en su mente, pero no podía ignorar el vacío que sentía. ¿Era esto lo que había deseado? La pregunta la atormentaba. Miguel, por su parte, se sumergió en su trabajo. Componía sin parar, pero cada nueva canción le recordaba su inseguridad. La presión de crear algo perfecto lo estaba destruyendo. En su mente, la voz de su padre resonaba: «Nunca serás suficiente». Esa frase lo perseguía. La lucha por demostrar su valía lo llevó a un punto de quiebre. ¿Podría liberarse de las cadenas de su pasado? Ana, sintiéndose cada vez más aislada, decidió confrontar a sus amigos. Una noche, en un bar oscuro, reunió el valor para hablar. ¿Qué somos realmente?, preguntó, su voz temblando. La tensión en el aire era palpable. Clara y Miguel la miraron, sorprendidos. La pregunta flotaba entre ellos, como un eco de sus propias dudas. La verdad era aterradora. ¿Estaban dispuestos a enfrentarla? El silencio se hizo pesado. Cada uno de ellos sabía que había algo más profundo que los unía, pero también algo que los separaba. La lucha por la autenticidad versus la ambición se convirtió en un campo de batalla. La música que los había unido ahora era un recordatorio de sus luchas internas. La pregunta seguía resonando: ¿podrían encontrar un camino hacia la verdad sin destruirse en el proceso? Mientras la noche avanzaba, el peso de sus secretos se hacía más evidente. Las luces de Nueva York brillaban en la distancia, pero en su interior, la oscuridad comenzaba a ganar terreno. La lucha por la fama, el reconocimiento y la amistad se entrelazaba en un torbellino emocional.
Cada uno de ellos debía decidir si estaban dispuestos a sacrificar su esencia por el éxito. La respuesta no era sencilla, y el tiempo se estaba agotando. ¿Podrían encontrar la redención en medio de su caos? La historia apenas comenzaba. La música llenaba el aire, un eco de risas y aplausos. Los Panchos, con su armonía perfecta, habían conquistado corazones en cada rincón del mundo. Pero detrás de las sonrisas, la presión de la fama comenzaba a desgastar sus lazos. La pregunta que atormentaba a cada uno de ellos era simple, pero devastadora: ¿vale la pena sacrificar la amistad por el éxito? En el camerino, el ambiente era tenso, las luces brillaban intensamente, pero la oscuridad de la duda se cernía sobre ellos. Javier, el más sensible del grupo, miraba su reflejo en el espejo. Su rostro mostraba signos de cansancio. La fama había traído consigo un peso que no sabía cómo cargar. Se preguntaba si sus compañeros sentían lo mismo. ¿Estaban dispuestos a arriesgar su relación por un par de aplausos más? Mientras tanto, Miguel, el líder carismático, se preparaba para salir al escenario. Su sonrisa era una máscara. En su interior, luchaba con la presión de ser el mejor. La competencia era feroz, y cada éxito parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Podía seguir siendo el pilar del grupo sin perder su esencia. La duda lo consumía. El sonido del público se intensificó. Era el momento de salir. Pero antes de cruzar el umbral, Miguel se detuvo. Miró a sus amigos, a sus hermanos. ¿Qué pasaría si esta noche fuera la última vez que cantaran juntos? La idea lo aterraba. La fama podía ser efímera, pero la amistad era un tesoro. Sin embargo, el brillo de los focos lo llamaba. La ambición lo empujaba hacia adelante. En el escenario, la música comenzó a sonar. Las voces se entrelazaban, creando una melodía que resonaba en el corazón de todos. Pero en el fondo, cada nota era un recordatorio de la tensión que existía entre ellos. La armonía que una vez los unió ahora parecía frágil. ¿Podrían superar la tormenta que se avecinaba? Mientras cantaban, Javier sentía que su voz se apagaba. La presión de ser parte de un trío exitoso lo ahogaba. Recordó los días en que todo era más simple, cuando la música era solo una forma de expresión, no una competencia. La pregunta lo atormentaba: ¿había perdido su pasión por el arte en el camino hacia la fama? La canción llegó a su clímax, y el público estalló en vítores. Pero en el corazón de Javier, la alegría se mezclaba con la tristeza. La fama había traído consigo un precio. La conexión que una vez compartieron se estaba desvaneciendo. ¿Era posible que el éxito los separara? Al finalizar el concierto, el aplauso resonó como un eco lejano. Los tres se abrazaron, pero la tensión era palpable. Miguel, con una sonrisa forzada, intentó ocultar su preocupación. Sabía que algo no estaba bien. La amistad que habían construido estaba en peligro. ¿Podrían encontrar el camino de regreso a la confianza? En la soledad del camerino, las palabras no dichas flotaban en el aire. Javier rompió el silencio. ¿Qué estamos haciendo? Su voz temblaba. ¿Estamos perdiendo lo que realmente importa? Miguel lo miró, sorprendido. La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Era posible que la búsqueda del éxito los estuviera destruyendo? La mirada de Miguel se tornó seria. No lo sé, hermano, pero no quiero perderte. La sinceridad en sus ojos era un rayo de esperanza. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando. La fama podía ser un monstruo insaciable. ¿Podrían encontrar un equilibrio entre el éxito y su amistad? Mientras la noche avanzaba, la tormenta se desataba en sus corazones. La presión de la industria musical, las expectativas de los fans y la lucha interna por mantener su identidad los desgastaba. Cada uno enfrentaba sus demonios, pero juntos podrían encontrar la fuerza para resistir. La pregunta seguía resonando: ¿vale la pena sacrificar la amistad por el éxito? La respuesta no era sencilla. Pero en ese momento, en la penumbra del camerino, se dieron cuenta de que la verdadera victoria no estaba en los aplausos, sino en la conexión que compartían. La música era solo un medio, pero la amistad era el verdadero tesoro. Con el amanecer, una nueva esperanza surgía. La tormenta no había terminado, pero juntos estaban dispuestos a enfrentarse a ella. La fama podría ser un camino difícil, pero su amistad era el faro que los guiaría. ¿Podrían encontrar el equilibrio? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: no estaban dispuestos a rendirse. La atmósfera en la habitación era densa. Hernando y Alfredo se miraban con desdén. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. La amistad que habían compartido durante años ahora se desvanecía en un mar de resentimientos. ¿Qué había sucedido para que dos amigos se convirtieran en rivales? Hernando se sentía traicionado. Había confiado en Alfredo, compartido sus sueños y temores. Pero ahora, cada palabra de Alfredo sonaba como un puñal. La traición no era solo una cuestión de palabras, era un eco de decisiones pasadas.
hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que creía que era suyo. Alfredo, por su parte, luchaba con su propia tormenta interna. Sabía que había cruzado una línea. Pero, ¿era realmente su culpa? La ambición lo había consumido. La idea de ser el mejor, de superar a Hernando, lo había llevado a tomar decisiones cuestionables. Sin embargo, en el fondo había un remordimiento que lo atormentaba. ¿Era la amistad más valiosa que el éxito? Mientras tanto, el tercer miembro del trío, Clara, observaba en silencio. Su corazón se partía al ver a sus amigos en conflicto. Ella había sido el pegamento que mantenía unida a la amistad, pero ahora se sentía impotente. ¿Cómo podía intervenir sin agravar la situación? La lealtad la dividía. ¿Debería tomar partido o intentar reconciliar a ambos? La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Hernando, con los puños apretados, se acercó a Alfredo. La rabia y la tristeza se mezclaban en su mirada. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz temblando. Alfredo, sintiendo el peso de la culpa, no pudo responder. Las palabras se atoraban en su garganta. La verdad era demasiado dolorosa. Clara decidió que era el momento de intervenir. «Basta», gritó, rompiendo el silencio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No puedo verlos así. Ustedes son más que esto. ¿Qué pasó con la amistad que construimos?». Su voz resonó en la habitación, un grito de desesperación, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Hernando y Alfredo estaban atrapados en su propio mundo, incapaces de escuchar. La rivalidad había tomado el control. Cada uno se aferraba a su propia verdad, sin darse cuenta de que estaban destruyendo lo que más valoraban. La amistad se había convertido en un campo de batalla. La noche se tornó más oscura. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando el conflicto interno de cada uno. Hernando recordó los momentos felices, las risas compartidas, pero esos recuerdos se desvanecían, reemplazados por la amargura. ¿Era posible recuperar lo que habían perdido? Alfredo, por otro lado, se debatía entre el deseo de ganar y el anhelo de reconciliación. La ambición lo había cegado, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea. La pregunta lo atormentaba: ¿valía la pena perder a Hernando por un sueño? Clara, sintiendo la desesperación, decidió actuar. Se acercó a Hernando y le tomó la mano. «Recuerda quiénes son, no dejen que la ambición los destruya», suplicó. Hernando miró a Clara, buscando respuestas en sus ojos, pero la confusión lo envolvía. La atmósfera se volvió eléctrica. Alfredo, sintiendo la presión, dio un paso adelante. «No quiero perderte, Hernando, pero necesito ser el mejor», confesó, su voz quebrándose. La lucha interna era evidente, la rivalidad había creado un abismo entre ellos, pero el deseo de recuperar la amistad aún ardía. Hernando, sintiendo el peso de la confesión, se sintió dividido. La traición lo había herido, pero la conexión que compartían era innegable. «No sé si puedo perdonarte», respondió, su voz llena de dolor. La lucha entre el amor y el odio se intensificaba. Clara, viendo la batalla emocional, supo que el tiempo se estaba agotando. «Ustedes deben decidir, ¿qué es más importante, la amistad o la rivalidad?». La pregunta resonó en el aire, como un eco que desafiaba a ambos. La respuesta no era sencilla. La noche avanzaba, y con cada segundo, la tensión crecía. Hernando y Alfredo estaban al borde de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La amistad estaba en juego, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué camino elegirían? La respuesta estaba en sus corazones, pero el miedo a perderse a sí mismos era abrumador. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el tenue resplandor de una lámpara de mesa. En el aire flotaba un olor a tabaco y desilusión. La música, una vez vibrante y llena de vida, ahora sonaba distorsionada, como si el alma del grupo se hubiera perdido en un mar de adicciones. La cocaína y el alcohol se habían convertido en sus compañeros inseparables, pero a un alto precio. Cada acorde que tocaban estaba impregnado de una lucha interna. ¿Cómo podían seguir creando música cuando sus corazones estaban tan rotos? La pregunta resonaba en sus mentes, un eco constante que les recordaba lo que habían perdido. La pasión que una vez los unió ahora se desvanecía, ahogada por la niebla de las sustancias que consumían. Uno de ellos, el vocalista, miraba por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si intentaran decirle algo. Recordaba los días en que la música era su única adicción. Las noches de ensayos, las risas, la conexión profunda entre ellos. Pero ahora, cada vez que se subían al escenario, sentía que una parte de él se desvanecía. La euforia del público se mezclaba con la desesperación de su propia realidad. Betty,
¿Era eso lo que querían transmitir? ¿Una ilusión de felicidad mientras se hundían en la oscuridad? El guitarrista por su parte se encontraba en un rincón, con la cabeza entre las manos. La presión de mantener la banda unida lo estaba consumiendo. Sabía que la cocaína le daba un impulso temporal, pero también lo alejaba de su esencia. La música que solía fluir de sus dedos ahora se sentía como un esfuerzo. Cada nota era un recordatorio de su adicción, de cómo había cambiado su vida. ¿Era realmente la música lo que amaba? ¿O solo la idea de lo que solía ser? Las discusiones se volvieron más frecuentes. Las palabras se lanzaban como cuchillos, cada uno culpando al otro por su caída. La amistad que una vez los unió se desmoronaba, reemplazada por la desconfianza y el resentimiento. La cocaína les prometía claridad, pero solo les ofrecía confusión. El alcohol, en lugar de ser un escape, se convirtió en una prisión. ¿Cómo podían seguir juntos cuando cada uno luchaba con sus propios demonios? Una noche, después de un concierto, se encontraron en un bar. Las luces parpadeaban y el ruido de las risas y la música los envolvía. Pero en su interior había un silencio ensordecedor. Se miraron y en sus ojos había una mezcla de tristeza y desesperación. Sabían que estaban al borde de una ruptura, pero también había un miedo profundo a perderse el uno al otro. ¿Qué pasaría si se separaban? ¿Qué quedaría de ellos sin la música, sin la amistad? El vocalista levantó su vaso, intentando brindar por los buenos tiempos. Pero al mirar a sus compañeros, se dio cuenta de que ya no había nada que celebrar. La música que solía unirlos ahora era un recordatorio de lo que habían perdido. La risa se convirtió en llanto, y las palabras se ahogaron en el dolor. ¿Era posible volver a encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? El guitarrista, sintiendo la tensión, decidió hablar. «No podemos seguir así», dijo, su voz temblando. «La música nos necesita, pero nosotros también nos necesitamos». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de significado. Era un llamado a la acción, un intento de rescatar lo que quedaba de su amistad. Pero, ¿sería suficiente? La noche avanzó, y la lucha interna continuó. Cada uno enfrentaba sus propios miedos, sus propias adicciones. La cocaína prometía libertad, pero solo traía cadenas. El alcohol ofrecía consuelo, pero lo sumía en un abismo. La música, su verdadera pasión, se desvanecía en el fondo de sus copas. ¿Podrían encontrar el camino de regreso a la luz, o estaban condenados a perderse en la oscuridad? Mientras la noche se deslizaba hacia el amanecer, la pregunta seguía resonando en sus corazones. La música era su vida, pero ¿a qué costo? La lucha por la redención había comenzado, pero el camino sería largo y doloroso. La cocaína y el alcohol habían dejado su huella, pero la esperanza aún brillaba, tenue pero persistente. ¿Serían capaces de enfrentarse a sus demonios y recuperar lo que una vez fueron? La respuesta estaba en sus manos, y el tiempo se estaba agotando. La escena se abre en un bar oscuro, donde las luces parpadean débilmente. Las sombras de los panchos se proyectan en las paredes, pero su brillo se ha desvanecido. El ambiente es pesado, cargado de recuerdos. La música suena lejana, como un eco de lo que alguna vez fueron. El güero, el alma del grupo, se ha retirado. Su ausencia pesa como una losa. Los demás miembros se sientan en una mesa, mirándose entre sí, buscando respuestas en los rostros de los otros. La fama, que alguna vez fue su aliada, ahora se siente como una prisión. Cada uno de ellos enfrenta su propia batalla interna. ¿Qué significa ser famoso si ya no hay alegría en el escenario? La pregunta flota en el aire, como un fantasma que no se puede ignorar. La mirada de cada uno revela un conflicto profundo. La fama les dio todo, pero también les robó su libertad. Uno de ellos, el más joven, recuerda el primer gran concierto. La energía del público, el grito de los fans. Era un dios en ese momento, pero ahora, la realidad es otra. La fama se ha convertido en una carga. La presión de mantener el estatus, de ser perfectos, de no decepcionar. La cámara se acerca a su rostro, hay miedo en sus ojos, miedo a perderse a sí mismo en el proceso. La fama lo consume, lo transforma. Se pregunta si alguna vez podrá ser feliz de nuevo. La risa y la música que solían llenar su vida ahora son ecos lejanos. Los otros miembros del grupo también luchan con sus demonios. Uno de ellos, el más viejo, mira por la ventana. Ve pasar a la gente ajena a su sufrimiento. Se siente atrapado en un ciclo de nostalgia y arrepentimiento. La fama le dio todo, pero también le quitó a su familia. Las noches de gira, las fiestas, los excesos, todo lo que amaba quedó atrás. La cámara se mueve lentamente, capturando la tristeza en su mirada. Se pregunta si valió la pena. ¿Qué es la fama sin amor? Sin conexión, la soledad lo envuelve. La fama se convierte en una prisión dorada, donde el oro brilla, pero el alma se marchita. El ambiente se vuelve más tenso, la conversación se detiene.
Cada uno está atrapado en sus pensamientos. La pregunta persiste. ¿Es posible que la fama se convierta en una prisión? La respuesta es un susurro en sus corazones. El joven, incapaz de soportar el silencio, rompe la tensión. Habla de sus sueños, de lo que realmente quiere. No es la fama, no son los aplausos. Es la autenticidad, la conexión con su música. Pero, ¿cómo escapar de la prisión que ellos mismos construyeron? Los otros lo miran. Sus rostros reflejan una mezcla de esperanza y desesperación. La lucha interna se intensifica. La fama les ha dado todo, pero también les ha robado su esencia. La música, que solía ser su refugio, ahora se siente como una carga. La cámara se enfoca en sus manos, temblorosas. La presión de la industria, de los fans, de las expectativas. Cada acorde que tocan se siente como una traición a sí mismos. La música que una vez los liberó ahora los encadena. El viejo, con voz temblorosa, comparte su historia. Habla de los sacrificios, de las decisiones que los llevaron a este punto. La fama no es solo un regalo, es un precio a pagar. La lucha por mantener la relevancia se convierte en una batalla diaria. La escena se oscurece, dejando solo la luz tenue del bar. La música se apaga, y el silencio se convierte en un grito ensordecedor. Cada uno de ellos se enfrenta a su verdad. La fama, que alguna vez fue un sueño, se ha convertido en una pesadilla. La pregunta persiste, resonando en sus corazones. ¿Es posible que la fama se convierta en una prisión? La respuesta es incierta, pero la lucha por encontrar la libertad ha comenzado. La cámara se aleja lentamente, dejando a los Panchos en su tormento, atrapados entre la gloria y la desesperación. El futuro es incierto, pero la búsqueda de la verdad ha comenzado. La lucha por recuperar su esencia, por encontrar la música que los liberará, se convierte en su nuevo objetivo. La fama puede ser una prisión, pero la esperanza es la llave. La historia de los Panchos es un viaje a través de la música y el alma. En cada acorde, en cada letra, se siente la lucha interna de sus miembros. ¿Cómo es posible que el éxito, tan deseado, pueda llevar a la autodestrucción? Esta es la pregunta que nos atormenta mientras exploramos su legado. Desde sus inicios, los Panchos fueron más que un grupo musical. Eran un símbolo de amor y desamor. Sus canciones resonaban en los corazones de millones. Pero detrás de esa imagen brillante, había sombras. La fama trajo consigo no solo aplausos, sino también presiones abrumadoras. La lucha entre el deseo de ser reconocidos y la necesidad de ser auténticos se convirtió en un dilema constante. Uno de los miembros, con una voz que podía romper corazones, se enfrentó a sus demonios. La adicción lo atrapó en un ciclo del que parecía imposible escapar. Cada vez que subía al escenario, sentía la euforia del público, pero también el vacío que lo consumía. ¿Era la música su salvación o su condena? Esta pregunta lo perseguía, y cada respuesta parecía más dolorosa que la anterior. Mientras tanto, otro integrante luchaba con la presión de mantener la imagen del grupo. La expectativa de ser perfectos lo llevó a un estado de ansiedad constante. Las noches de insomnio se convirtieron en su rutina. En su mente, la voz de la duda resonaba: ¿eres lo suficientemente bueno? ¿Puedes soportar el peso del éxito? La lucha interna se intensificaba, y la música que una vez fue su refugio, se transformó en una carga. Los Panchos, a pesar de sus problemas, lograron crear melodías que perduran en el tiempo. Pero, ¿a qué costo? La historia de su éxito está marcada por decisiones difíciles. La búsqueda de la fama a menudo los llevó a sacrificar su bienestar personal. Las giras interminables, las fiestas y la presión de componer éxitos los alejaron de lo que realmente importaba, su salud mental y emocional. En un momento crucial, uno de ellos se dio cuenta de que la música no podía ser su única razón de vivir. Decidió buscar ayuda, enfrentando sus miedos y adicciones. Este acto de valentía fue un punto de inflexión. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. La recuperación es un camino lleno de altibajos. Cada paso hacia adelante puede ser seguido por dos hacia atrás. La pregunta persistente seguía acechando: ¿podré mantenerme en pie? Mientras tanto, el grupo enfrentaba la presión de la industria musical. Las discográficas exigían más, y la creatividad se convertía en un producto. La autenticidad se sacrificaba en el altar del éxito comercial. ¿Era este el legado que querían dejar? La respuesta no era sencilla. La música que creaban era un reflejo de sus vidas, pero también de sus luchas. Cada canción era un grito de ayuda disfrazado de melodía. El conflicto moral se intensificaba. ¿Debían seguir el camino que les ofrecía la industria o arriesgarlo todo por su integridad artística? La decisión no era fácil. La fama era seductora, pero el precio era alto. En sus corazones, sabían que el verdadero éxito no se medía en discos vendidos, sino en la paz interior.
A medida que la historia de los Panchos se desarrolla, se convierte en un espejo de nuestras propias luchas. Todos enfrentamos dilemas similares. La búsqueda de la felicidad a menudo nos lleva por caminos oscuros. La presión de cumplir con las expectativas puede ser abrumadora, pero al igual que los Panchos, debemos encontrar nuestra voz en medio del caos. La música de los Panchos nos enseña que el éxito no es un destino, sino un viaje lleno de altibajos, de momentos de gloria y de caídas dolorosas. Nos recuerda que a pesar de los dramas, siempre hay una lección que aprender. La lucha entre el éxito y la autodestrucción es una batalla que todos enfrentamos, y la forma en que elegimos lidiar con ella define quiénes somos. Así, el legado de los Panchos perdura, no solo como un grupo musical, sino como un recordatorio de que la vida es compleja, que el amor y el dolor coexisten, y que a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. ¿Qué nos enseñan sus historias? Que la verdadera victoria radica en encontrar el equilibrio entre el éxito y la autenticidad. En última instancia, la música es un reflejo de nuestras almas, y cada nota cuenta una historia.